Se acaba de soltar todo ese pedazo de monte. En el momento venía del río, venía del río. Se acaba de soltar todo ese pedazo. Seguimos pendientes de la tragedia del barrio La Esneda en Dos Quebradas y Pereira. Nuestra solidaridad para las familias de las víctimas. En la zona está nuestro enviado especial Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿cuál es el reporte a esta hora? Adelante. Muy buenas tardes. A 16 se eleva el número de fallecidos por esta emergencia invernal que se registró en los municipios de Pereira y Dos Quebradas, aquí en el departamento de Risaralda. 4 de las 34 personas que se encuentran heridas aún permanecen en estado crítico en 2 centros asistenciales de la ciudad de Pereira. Y los organismos de socorro en las últimas horas encontraron uno de los 4 personas que fueron reportadas como desaparecidas. Esas maniobras se realizaron en el vecino municipio de aquí de Pereira. Las autoridades continúan adelantando todas esas labores de búsqueda a través de perros de diferentes unidades de rescate para ubicar a esas 3 personas. Una de ellas todavía en el municipio de Dos Quebradas y 2, según las autoridades, que habían sido reportadas como desaparecidas aquí en la localidad de Pereira. Los detalles en minutos. Carlos, gracias. Con esto iniciamos. Estos son nuestros titulares. Todo quedó en lodo, en piedras. Acompañamos a los damnificados de la tragedia en el barrio La Esneda, en Risaralda. Esta mañana reanudaron los trabajos de rescate de los desaparecidos. El riesgo continúa. Consultamos a las autoridades sobre lo ocurrido en el barrio límite entre Dos Quebradas y Pereira. Nos explicaron una de las hipótesis de lo ocurrido. Rescataron a Venus, la bulldog francés que había sido secuestrada en Bogotá. Solicitud de Jonier de una prueba psiquiátrica es una estrategia para recuperar la herencia y evitar una condena, asegura abogado de la familia Leal. Informe señala que 131 municipios de Colombia presentan los mayores riesgos para las elecciones de este año. La MOE evaluó delitos electorales y hechos de violencia. Embajador de Rusia en Colombia le aseguró al presidente Duque que las tropas en Venezuela no serán usadas contra Colombia. El Tour de la Provence llega a su 7ª. Mañana arranca el Tour de la Provence. Nairo Quintana habló sobre su primera competencia en la temporada y preparación para su gran objetivo, el Tour de Francia. El mundo rueda por señal. Y en cultura, esta noche por Señal Colombia, Pulp Fiction, una película escrita y dirigida por el director estadounidense Quentin Tarantino. Volvemos a La Esneda porque después del deslizamiento las autoridades declararon calamidad pública. En la zona trabajan 400 personas para evitar más emergencias. Desde las 6 de la mañana fueron activadas las labores de búsqueda. Carlos Gutiérrez, volvemos con usted. Adelante. Carolina, muy buenas tardes y televidentes de RTVC Noticias. Sí, señora, son 86 familias que en estos momentos se encuentran damnificadas como consecuencia de esta emergencia invernal. No solo aquí en la ciudad de Pereira, sino también allá en el vecino municipio de Dos Quebradas. Estas personas han sido llevadas a albergues temporales. En el caso de Pereira, de la capital de Risaralda, algunos hoteles y algunas sedes educativas sirvieron para acomodar a estas personas. En el caso de Dos Quebradas, ustedes están viendo justo al frente de este municipio, muy cerca aquí a la capital de Risaralda, también fueron llevadas a salones comunales y también a sedes instituciones. Ellos aseguran que en medio de esta situación pues no saben qué va a pasar a futuro, porque parte de sus viviendas en unos casos y en otras la totalidad de la pérdida de las mismas pues ya no tienen dónde vivir. Esta es la crónica que preparamos con ustedes y para ustedes sobre la situación, la emergencia que se está viviendo a esta hora acá en esta localidad del departamento de Risaralda.
En hoteles y casas, tanto en Pereira como en Dos Quebradas, fueron llevadas las familias que resultaron damnificadas por la emergencia invernal. Para poder solucionar la situación particular de cada uno de ellos. Leiner Satizábal perdió su casa, en donde vivía junto con su papá y un hermano por más de 20 años. El ranchito quedó por dentro destruido, todo quedó en lodo, en piedras, porque el río se taponó y todo lo mandó acá. En esta vivienda hay al menos 5 familias que pasaron la noche. Joaquín Giraldo dice que no pudo dormir por el temor y la angustia de no saber qué pasará con él y su familia, pues su casa quedó destruida. Gracias a Dios nos salvamos, mi hijo, la esposa, el hijo de él y yo. Con colchonetas, frazadas, alimentos y otros elementos donados por la comunidad y autoridades, se intenta mitigar la situación por el que atraviesan. Aquí se hizo una mega sancochada casi de 500 personas, es lo que hemos podido hacer. A pesar de la ayuda humanitaria, hay quienes se niegan a abandonar sus viviendas. La verdad optamos por quedarnos aquí, porque pues igual aquí están las cosas y no va a faltar el amiguito de lo ajeno que va a querer aprovechar la situación. Son al menos 86 familias damnificadas en ambos municipios que fueron evacuadas por riesgo inminente en la zona. Y las autoridades hace algunas horas, 2 aproximadamente, acaban de informar que una de las personas que fue reportada como desaparecida en el vecino municipio de Dos Quebradas, pues fue encontrada. Así, de esa manera, se eleva a 16 el número de personas fallecidas en esta tragedia, en esta emergencia invernal. 34 personas más resultaron heridas, 4 de ellas permanecen en 2 centros asistenciales de aquí de la ciudad de Pereira, 4 de ellas se encuentran en estado crítico. Este es el reporte médico que han entregado a las diferentes casas de salud que están atendiendo a los lesionados. En 2 centros asistenciales de Pereira permanecen los 34 heridos por la emergencia invernal. 8 de ellos están siendo atendidos en la clínica Los Rosales, donde, según un comunicado de prensa del centro asistencial, uno de ellos, paciente de 62 años, falleció. Los otros 7 presentan varias heridas. 6 hombres y 2 mujeres, todos mayores de edad, alguno de ellos con insuficiencia respiratoria, trauma en tórax, politraumatismo, paro cardiorrespiratorio, entre otros. Familiares y amigos de los pacientes que permanecen en un hospital aseguran que algunos evolucionan favorablemente. Ella tuvo unas laceraciones en la rodilla, igual le hicieron la cirugía como tal, pero ya está bien, ya está fuera de peligro, gracias a Dios. En Pereira se activó el sistema de salud para ofrecer atención médica a los lesionados que están en manos de médicos especialistas de la ciudad. Ahí pueden ver ustedes a los integrantes de los bomberos voluntarios, de la Defensa Civil, parte del grupo de rescate, tanto de la policía como del ejército, con perros, adelantan las labores de búsqueda en esta parte del departamento de Risaralda. Estamos hablando del barrio San Juan, del río hacia acá. Allí hay el reporte de 2 personas que aparentemente están desaparecidas, por eso a lo largo de la mañana de hoy se ha realizado ese ejercicio con maquinaria pesada. Y en la parte de allá, atrás donde ustedes están viendo esas rocas, es el municipio de Dos Quebradas. Allá también hubo el reporte de 2 personas reportadas como desaparecidas por parte de algunos familiares y vecinos. En las últimas horas se encontró una de esas personas y todavía se adelantan las labores de búsqueda por parte de los miembros de los diferentes organismos de socorro. Pereira está en calamidad pública, se ha visitado esta localidad, la zona de la emergencia, por parte del ministro del Interior. Ahí se van a adoptar varias medidas. Regreso con ustedes a estudio, José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes, pues seguiremos haciendo acompañamiento a estas labores de rescate y en momentos, en minutos, porque esta es una noticia en desarrollo, volveremos a conectarnos con usted ahí en Risaralda. Y en Bogotá hay una buena noticia, la policía logró rescatar a Venus, la perra bulldog francés que había sido secuestrada en las últimas horas. Laura Rojas, ¿cómo lograron localizar al animal y sobre todo, cómo fue el encuentro con la cuidadora? José Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con el desenlace feliz de la familia González Jaramillo. Como usted lo aseguró, Venus fue rescatada esta mañana en la localidad Kennedy, luego de que fue hurtada en la localidad Chapinero. Y precisamente nos encontramos con una de las dueñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y cuéntenos cómo fue el momento del rescate. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Pues que les cuento, el Gaula después se comunicó conmigo hoy en las horas de la mañana. Cuando me mostraron que estaba Venusita, yo creo que la felicidad más grande, yo sentí que estaba completa otra vez mi familia, mi hogar, hasta yo, porque yo la siento como una parte de mí. Y la verdad, al principio debo confesar que
no tenía muchas esperanzas, porque pues uno piensa que bueno, que no le van a dar tanta trascendencia a un animalito, pero me agradó mucho que cuando me comuniqué con el Gaula, ellos me dijeron que no me preocupara, que ellos también sienten a los animalitos como miembros de la familia, y ellos fueron los que me dieron toda la esperanza, y gracias a ellos ahora es que estoy con Venus. José Fernando, nosotros también hablamos con la madre de Valeria, quien nos relató los momentos de desesperación cuando Venus fue hurtada. En horas de la mañana de este miércoles, Venus, una bulldog francés, regresó a los brazos de su dueña, que desesperadamente la buscó durante 24 horas en la localidad Chapinero, lugar donde fue hurtada. Fue un hurto con revólver incluido, 3 o 4 personas estaban dentro del carro, pasaron, se llevaron a la perrita a la fuerza, golpearon a la persona que la tenía. Según las autoridades, el rescate se dio luego de una persecución a través de las cámaras de seguridad. Estaban siendo extorsionados los dueños, estaban pidiendo 2 millones de pesos. Los delitos a los que deben responder los delincuentes son hurto y extorsión. José Fernando, las autoridades también confirmaron que el padre de uno de los delincuentes fue quien entregó la mascota, y por el momento también están haciendo las labores de investigación para dar con los delincuentes. Desde el norte de Bogotá, Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7, y las autoridades marítimas, con ayuda de la comunidad, recuperaron los 6 cuerpos desaparecidos tras el choque de 2 embarcaciones en el corregimiento de Tolú, en Magangué, Bolívar. El último cuerpo pertenece a una menor de 10 años de edad, quien fue hallada en el sector de Barbosa, a 17 kilómetros del sitio del naufragio. El cadáver fue llevado a Magangué y posteriormente será trasladado a medicina legal en Cartagena. Y como era de esperarse, el abogado de la familia Leal rechazó la solicitud de Jonier, confeso asesino de su madre y también su hermano, que busca precisamente una prueba psiquiátrica para cambiar la pena establecida en el preacuerdo con la Fiscalía. La defensa busca determinar si es una persona imputable. A pesar de haber confesado el crimen, Jonier Leal solicitó un examen psiquiátrico por supuestamente no comprender la gravedad de sus actos y demostrar ante un juez que es inimputable, es decir, que podría evitar ser condenado. Para el abogado de las víctimas, Jonier Leal lanza el anzuelo para desistir del preacuerdo con la Fiscalía y así lograr otros beneficios. Y que en lugar de una pena de prisión le impongan una medida de seguridad en un anexo psiquiátrico, y además poder tener la posibilidad de heredar que ha perdido en este momento por el hecho de haber asesinado dolosa e intencionalmente a su mamá y a su hermano. Montaña asegura que hay total conciencia en los hechos y que prueba de ello son las heridas que le causó a su hermano antes de asesinarlo para obligarlo a firmar el documento que lo declaraba heredero. Sería el primer caso de un loco que tenía la suficiente lucidez como para actuar de esta manera. Yo creo que en realidad Jonier lo que estaba en ese momento era loco de codicia. La pena que fijó la Fiscalía en el preacuerdo con Jonier es de 27 años y 6 meses de cárcel. En Barranquilla, los comerciantes marcharán este 24 de febrero en contra de la extorsión, ya que diariamente reciben llamadas a sus negocios. Las autoridades anunciaron medidas de acompañamiento para este gremio. Con una manifestación y cierre de negocios, los comerciantes de Barranquilla marcharán este 24 de febrero en contra de la extorsión. El objetivo es pedirle a las autoridades más seguridad para sus negocios. Lo que queremos es que el gobierno nacional destine los recursos logísticos, económicos y de pie de fuerza para contrarrestar este flagelo. Estamos enviando un mensaje respetuoso a todos los candidatos a la Cámara, al Senado, a la Presidencia de Colombia, para que por favor no se presenten el día de la marcha, que será el 24 de febrero, porque esta es una marcha única y exclusivamente por aquellos ciudadanos que han sido afectados. Señalan que este flagelo los tiene desesperados. Cerca de 50 comerciantes han cerrado sus negocios y más de 100 los han vendido por las amenazas constantes. Yo recibo entre 7 y 8 llamadas diariamente de comerciantes que están siendo extorsionados. La policía aseguró que puso a disposición de los comerciantes 2 oficiales para que mantengan comunicación permanente. Por eso hemos tenido ya tras las rejas a 4 de los principales actores que tenían al comercio en presión. Los comerciantes esperan soluciones prontas de parte de las autoridades. La misión de observación electoral presentó el mapa de riesgo electoral en Colombia. Según la entidad, 131 municipios del país están en riesgo para las elecciones de este año.
Antioquia, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Cauca son los departamentos con mayor riesgo electoral para las elecciones de 2022 debido al número de municipios en los que podría haber fraude o actos violentos. Municipios donde coincide tanto hechos de violencia o presencia de actores armados con riesgos indicativos de fraude electoral, es decir, donde hay unos comportamientos muy atípicos de los procesos electorales. Ese universo son 131. Para la entidad, la escalada violenta de las primeras semanas del año es una alerta para las autoridades porque las disidencias y grupos armados ilegales podrían influir en las jornadas. El comportamiento hoy de las disidencias es muy diferente a la forma como estaba la guerrilla antes de las FARC. Hoy tenemos una guerrilla que prácticamente, abro y cierro comillas, es binacional. Es decir, hacia acciones en Venezuela y hacia acciones en Colombia. La Fiscalía General de la Nación expidió la circular 002 para combatir los posibles delitos en estas elecciones. El día de hoy se expidió por parte de la Fiscalía General de la Nación la Directiva 002, por medio de la cual se establecen los parámetros generales para la investigación y judicialización de los delitos relacionados con la corrupción electoral en Colombia. Según la misión, por primera vez desde el año 2010, el número de municipios en riesgo por violencia presentó un incremento llegando a 319. Saludamos nuevamente a Carlos Gutiérrez, quien habló con las autoridades para conocer las posibles causas que generaron la tragedia en Dos Quebradas. Carlos, nuevamente, adelante. Carolina, muy buenas tardes de nuevo. Quiero mostrarles a usted y a todos los televidentes, esta es la montaña que bordea tanto a Dos Quebradas como a Pereira. Allí estaban viendo ustedes la emergencia, parte de esta montaña se desplomó, esto como consecuencia, según lo que han explicado los expertos y geólogos de la alcaldía de Pereira de Dos Quebradas, es que debido a las precipitaciones de los últimos días y a la ruptura de un canal de aguas, pues se desprendió parte de esa montaña. El material cayó sobre el afluente que atraviesa y que divide ambas localidades de Risaralda. Se presentó una empalizada y de allí se registró una creciente súbita, lo que provocó la destrucción total de al menos 8 viviendas en esa parte donde ustedes están viendo allí a todos los integrantes de los organismos de socorro y de seguridad. Allí pues ya la cifra conocida de 16 personas fallecidas y 34 más heridas. Sobre las 6 de la mañana, las calles 26 y 27 del barrio La Esneda en Dos Quebradas quedó sepultada por una luz de tierra. Todo ese pedazo de monte se vino, está sobre esas casas. El caudal del río Otún aumentó tras 10 horas continuas de lluvia. Esto junto a la caída de agua sobre el canal de la Sequia, que se ubica en la zona de ladera donde se habría desatado el flujo continuo de tierra y lodo sobre las viviendas. No obstante, según las autoridades, este no habría sido el único detonante de la tragedia. La intervención antrópica de un canal en la parte alta, que lo perforaron de manera intencional y generó una sobresaturación del terreno. La ruptura del canal al parecer también se habría generado por el desvío de aguas servidas en la zona. Allí hay asentamientos en la ladera de la montaña que no utilizan o no tienen acceso al alcantarillado del municipio de Dos Quebradas y lamentablemente colocan en disposición sus residuos o las aguas residuales al talud de la montaña, haciendo una socavación y con ello el deslizamiento del mismo. Sin embargo, desde 1976 esta ladera ha sido escenario de tragedias. La pérdida de 71 vidas en la noche del 5 de octubre de ese año sería solo el inicio. Y aunque esta foto no es el mismo punto donde ocurrió el reciente deslizamiento, según las autoridades es la réplica casi exacta de la problemática geológica de esta montaña. En 1976, 6 cuadras abajo, tuvimos un fenómeno de similares características. Aquí tenemos alertas tempranas frente al aumento del caudal del río Otún, que por habitar en la ribera del río hay riesgos de inundación y riesgos de deslizamiento. Tras el desastre de 1976 fueron construidos 25 barrios que colindan con la cuenca, haciendo caso omiso a las recomendaciones. Según la Oficina para la Atención y Gestión de Desastres, 10 estarían en riesgo, entre ellos La Esneda. Acaba de llegar el ministro del Interior, está acompañado por el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quienes está recibiendo información de primera mano por parte de los líderes del grupo rescatista de estas 3 personas que están siendo reportadas como desaparecidas. Mientras tanto, en la parte de acá, funcionarios de la alcaldía y de la gobernación de Risaralda con maquinaria amarilla hacen la limpieza de la avenida El Río. Información a esta hora de la tarde desde Pereira.
Enviados especial Tomás Morales y Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Pues la alerta en este punto de la ciudad de Risaralda, entre Pereira y precisamente Dos Quebradas, continúa por el riesgo de deslizamientos y posibles derrumbes. 16 fallecidos, 3 personas desaparecidas y 34 heridos es el saldo hasta ahora de las autoridades. Y la Sociedad de Ingenieros, que es lo que estamos viendo ahora, y Arquitectos de Antioquia, hizo un llamado al gobierno y autoridades de control para que garanticen la entrada en operación de Hidroituango el próximo 26 de julio. Los expertos aseguraron que de no iniciar la operación de las turbinas, habría un alto riesgo de inestabilidad de la presa. Por ello, los ingenieros paisas solicitaron despojar sesgos políticos en las decisiones de operación de la hidroeléctrica. Y vamos a darle un vistazo al mundo. Mientras que el gasoducto que une a Rusia y Alemania se ha convertido en un punto de tensión de Moscú con Occidente por Ucrania, en la frontera que separa a estas dos naciones, pues fuerzas militares se alistan ante cualquier escenario posible. Un día de poco agite diplomático permite posar la mirada justo donde la guerra que tanto teme el mundo tendría lugar. Si Rusia ataca, seremos los primeros en enfrentar esta situación. Esta frontera de 400 kilómetros que anida las trincheras ucranianas, para las que no es novedad estar alerta a cualquier intento de cruzar por la fuerza hacia su territorio. Llevan enfrentando milicias separatistas prorrusas durante 8 años y la idea de una invasión dictada por Moscú no los toma por sorpresa. A miles de kilómetros solo se dilucida un camino para aquietar las tensiones. Se superarán a través de un diálogo serio. Las conversaciones del formato de Normandía pueden contribuir a este objetivo. Y no olvidemos, la guerra es una locura. La guerra es una pazzia. De fondo a toda la crisis subyace el temor europeo a que el suministro de gas desde Rusia sea interrumpido. Pero de origen ofrece aún así no hacen por Población migrante son algunos de los temas que hacen parte de la agenda del presidente de la República en su primera gira internacional del año. Nuestra compañera Luisa Barberi viajó con el mandatario y nos cuenta los detalles del primer día. Luisa. El presidente Iván Duque llegó a su primer destino de la gira por Europa, Luxemburgo. Aquí se reunió con el primer ministro Javier Bettel, donde ambos se refirieron al tema de la crisis entre Rusia y Ucrania. El presidente enfatizó en el caso puntual de Colombia que espera que Rusia cumpla la promesa de que la asistencia militar que brinda a Venezuela no afecte al país. No queremos estar en una política geopolítica, pero nada de eso. No se trata de una batalla geopolítica. Es una situación horrorosa del régimen que pues patrocina a los asesinos más brutales de la historia. No quiero entrar tampoco en algunos debates. Yo recuerdo la Guerra Fría en los libros de historia y no quiero volver a entrar en un periodo de Guerra Fría. Hay que elegir, donde tenemos que elegir entre el oeste y el este. Sería terrible. Otro de los temas que tocaron en esta reunión tuvo que ver con la atención a la población migrante en Colombia. Aquí el primer ministro dijo que esta ayuda que brindan no es para el régimen, sino para la población, para el pueblo. En estos momentos el presidente Iván Duque está reunido con el gran duque Enrique de Luxemburgo. Todos los detalles en nuestra emisión central. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Tiempo de hablar de deportes, bienvenidos. Este jueves comienza el Tour de la Provence que ustedes van a poder disfrutar en las pantallas de Señal Deportes y en el que participará Nairo Quintana. Justamente hoy el ciclista boyacense habló de sus expectativas para el evento y para la temporada. Ha pasado más de una década en el pelotón internacional, pero Nairo Quintana comienza una nueva temporada como si fuera su debut. He estado mucho más unido a mi familia y en lo emocional verdaderamente estoy bien.
Y cuando estás bien, estás feliz, las cosas tienen que salirte bien. Aunque ya sufrió viendo sus primeras canas, esas a las que agradece porque le han dado, como él dice, cancha. Cuando pensé y vi la primera cana, pues tuve muchísimo bajón. Entonces, hablando un poco con mi familia, dijo, qué maravilla, no se preocupe porque eso no es vejez, eso es experiencia. Su primer reto del 2022 será el Tour de la Provence. Tuvo COVID hace 3 semanas, pero su recuperación fue positiva. Mis deseos son luchar por la clasificación general y poder estar lo más cerca posible del podio o intentar hacer el podio. Usted podrá disfrutar de esta carrera del 10 al 13 de febrero en la pantalla de Señal Colombia. Qué bueno, también es muy importante saber que Señal Colombia transmite este tipo de carreras, le da ese regalo a los colombianos para que nos puedan seguir y se puedan emocionar y se puedan ilusionar. Un regalo para los colombianos, campeón, así es, y la oportunidad de poder verlo triunfar. Pero ¿qué podemos esperar de esta nueva edición del Tour de la Provence? Nuestra periodista y narradora Georgina Ruiz Sandoval, quien será la voz de la competencia en Señal Deportes, nos dio su opinión. Esta es una carrera que, a pesar de su juventud, ya que solamente tiene 7 ediciones con esta del 2022, ha podido atraer a una muy buena nómina de inscripción. Es una carrera que forma parte del calendario nacional en Francia, pero que va ambientando algunos equipos World Tour rumbo a la París-Niza, al Critérium Dauphiné y, por supuesto, al Tour de Francia. Así que es un buen termómetro para iniciar el conteo de kilómetros, porque tendremos también montaña, que es muy importante. El Ejército Nacional está convocando a 18.000 jóvenes de todo el país para que hagan parte de la institución. En Oportunidades les contamos de qué se trata y cómo postularse. En Oportunidades para que jóvenes colombianos presten el servicio militar, vaya a la página www.libretamilitar.mil.co. Allí debe dar clic sobre la sección registro e ingresar sus datos personales y luego acercarse al distrito militar más cercano. Pero ojo, porque antes de aplicar debe tener en cuenta los siguientes requisitos: ser colombiano de nacimiento, contar con documento de identidad, tener entre 18 años y hasta faltando un día para cumplir 24 y estar apto psicofísicamente. Atentos, porque es el Ejército Nacional quien está incorporando a 18.000 colombianos para que definan su situación militar. Entre los beneficios se encuentra estadía y alimentación durante el tiempo de permanencia, bonificación mensual equivalente a 300.000 pesos, descuento del 30% sobre la matrícula en la carrera militar como oficial, suboficial o soldado profesional y la obtención de la libreta militar de primera clase. Recuerde que la convocatoria va hasta el 17 de febrero del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Ecopetrol anunció millonarias inversiones para los próximos 18 años. La petrolera estatal destinará precisamente entre 20 y 24 billones de pesos por año hasta el 2040. El objetivo de la compañía es aumentar su exploración en gas y su producción petrolera a un promedio de 730.000 barriles diarios en los próximos 3 años. La idea es aumentar las ganancias y la rentabilidad de los más de 400.000 colombianos accionistas de la empresa. Hoy a las 10 de la noche por Señal Colombia no se puede perder Pulp Fiction, una película escrita y dirigida por el director estadounidense Quentin Tarantino. Narra una serie de historias alrededor de varios miembros del crimen organizado